distintas técnicas de organización que vamos a estudiar en este encuentro han surgido ya que las organizaciones se han creado con el propósito de enfrentar problemas y distintas circunstancias que exigen la integración y coordinación de distintos recursos, como financieros, técnicos, materiales, así como también el esfuerzo humano, lo cual es posible por medio del trabajo organizado y tecnificado. Y para ello es necesario que la organización se apoye en instrumentos o herramientas que ayuden a cumplir dicho cometido, es decir, en las técnicas de organización. Entonces, podemos decir que las técnicas de organización son los instrumentos o herramientas necesarias que facilitan el trabajo de la organización racional y consisten en esquemas, gráficos, documentos y otros instrumentos de validez para establecer la estructura organizacional. Debe quedar claro que el propósito de la organización es simplificar el trabajo coordinando las funciones y recursos con los que se cuenta. Cuando nos referimos a herramientas de una organización, estamos hablando del instrumental que se utiliza para facilitar las tareas organizacionales. Su aplicación no solo ayuda en la fase inicial del diseño de una organización, sino que también constituyen un elemento fundamental para interiorizar a cualquier persona interesada sobre la estructura y operatoria de gestionar de dicha organización. En este encuentro vamos a repasar las siguientes: la descripción y asignación de puestos, los manuales administrativos, los organigramas y los cursogramas o flujogramas. El análisis de puestos es un procedimiento que forma parte de las tareas administrativas de una empresa y que consiste en la determinación de las responsabilidades y obligaciones de las distintas posiciones laborales. A partir de dicho análisis es posible decidir qué tipos de personas deberían ser contratadas para ocupar los puestos de acuerdo a su capacidad y experiencia. El análisis de puestos, por tanto, es la recopilación, organización y evaluación de la información referente a un puesto de trabajo. Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. Incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones, procedimientos y forma en que la empresa se encuentra organizada. Los manuales administrativos representan una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene información ordenada y sistemática en la cual se establecen claramente los objetivos, las normas, las políticas y los procedimientos de la empresa. La clasificación de los manuales puede resumirse en generales y específicos, siendo los generales aquellos que contienen información de aplicación universal para todos los integrantes de la organización, y específicos los que su contenido está dirigido directamente hacia un área, proceso o función particular dentro de la misma. En el estudio de esta materia desarrollaremos los siguientes tipos de manuales: manual de organización, manual de normas y procedimientos y manual de puestos y funciones. Vamos a comenzar con el manual de organización.
Es un manual que explica en forma general y condensada todos aquellos aspectos de observancia general dentro de la empresa, dirigidos a todos sus integrantes para ayudarlos a conocer, familiarizarse e identificarse con ella. En términos generales, expone con detalle la estructura de la empresa, señala las áreas que la integran y la relación que existe entre cada una de ellas. Su contenido es muy variado y su impacto será el resultado de la creatividad y visión que los responsables de su elaboración redacten dentro de él. Incluyen en este contenido lo siguiente: la historia y descripción de la empresa, la misión, la visión y los objetivos de la misma, la legislación o base legal que infunden en la organización, la estructura u organigrama general, la estructura de cada una de las áreas componentes de la organización y normas y políticas generales. Siguiendo con la descripción, vamos a ver el manual de normas y procedimientos. En el mismo se desarrollan las tareas rutinarias de trabajo a través de la descripción de los procedimientos que se utilizan dentro de la organización y la secuencia lógica de cada una de las actividades para unificar y controlar las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria. Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las actividades. Esto evita la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro de los procesos. Facilita la labor de la auditoría administrativa, la evaluación del control interno y su vigilancia. Entonces, el manual de normas contiene un texto que señala las normas que se deben cumplir para la ejecución de las actividades que integran los procesos. Se contempla además con diagramas de flujo, así como con las formas y formularios que se emplean en cada uno de los procedimientos que se describen. Es aconsejable elaborar un manual de normas y procedimientos para cada una de las áreas que integran la organización, ya que elaborar uno solo en forma general representaría un documento muy complejo por pequeña que sea la organización. Está integrado por la descripción de cada procedimiento de trabajo y las normas que giran alrededor de ellos. Por lo tanto, la integración de varios de ellos representan el manual de normas y procedimientos. La descripción de procedimientos abarca la siguiente información: identificación del procedimiento, el nombre, el área de desempeño, la codificación, una descripción genérica donde se va a incluir el objetivo, las normas generales, el responsable de cada una de las actividades que lo integran, el número de paso o subpaso en la secuencia de actividades y la descripción de cada una de las actividades que lo integran. Por último, llegamos al manual de puestos y funciones. Este manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de la descripción de las funciones rutinarias de trabajo de cada uno de ellos. Se utiliza generalmente en aquellas empresas estructuradas de manera funcional, es decir, que están divididas en sectores en donde se agrupan los especialistas que tienen entrenamiento e intereses similares, definiendo las características de cada puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad y responsabilidad y esquematizando las relaciones entre cada función de la organización. Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto dentro de la estructura organizacional.
a qué posiciones está subordinado directa e indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de trabajo. Antes de comenzar, vamos a repasar la definición de organigrama y vamos a encuadrarlo dentro de una organización. Bien, recordarán ustedes que uno de los elementos cuando definíamos la organización es que tiene una estructura formal. Todas las organizaciones, ya sean grandes, medianas o pequeñas, responden a una estructura formal que les da un orden y una organización para poder trabajar y cumplir las metas y los fines que tiene dicha organización. Esta estructura lo que va a definir son los distintos roles y funciones que tiene la organización para poder desempeñarse de una manera eficiente. Repasando la definición, nos dice que el organigrama es la representación parcial mediante un diagrama de la estructura formal de una organización. Esta representación puede ser mediante la departamentalización por función o funcional, en donde lo que se muestra en esta imagen son los bloques que responden a las distintas funciones que se tienen dentro de esta organización. Como por ejemplo, en la imagen que se muestra en esta filmina en color naranja, en la que está en la parte superior, se puede ver en un primer comienzo un gerente general que tiene por subordinados la gerencia de ventas, la gerencia de compras y la gerencia de contaduría, y por debajo de la gerencia de ventas podemos encontrar un jefe de turno mañana que tiene por debajo distintas personas cumpliendo el rol de vendedores y un jefe de turno tarde que también tiene asignado un grupo de personas que son los vendedores, que son quienes van a realizar el trabajo operativo. Entonces, de esta manera podemos leerlo de forma vertical las distintas funciones que se encuentran dentro de la organización con su jerarquía asignada. La departamentalización por función es la manera más frecuente de representar a las distintas organizaciones. De todas maneras, no tenemos que dejar de mencionar que también se puede realizar por producto o por cliente. Por producto es el caso de las organizaciones que son grandes y que tienen productos diversos que responden a distintos procesos o a distintas formas o métodos de fabricación. Este podría ser el caso, por ejemplo, de la fábrica de Philips, que todos los conocemos mayormente por sus productos tecnológicos, como lo son televisores o, por ejemplo, iluminarias o electrodomésticos pequeños, como tostadoras o pavas eléctricas, y que también realiza otros productos destinados a otro mercado, que son, por ejemplo, la línea Avent, donde se fabrican productos destinados a bebés y a la maternidad. Entonces, cuando tenemos una organización que tiene una diversa cantidad de productos, los cuales son muy diferentes en sus procesos de fabricación, se puede realizar un organigrama por producto. Es decir, el mismo va a estar mandado por la línea de productos que vamos a estudiar, cuyo proceso va a necesitar o va a requerir distintas funciones o tipos de trabajo con capacidades muy distintas para poder lograr estos productos. Por último, y no menos importante, se encuentra la departamentalización por cliente. Esta manera de ejecutar el organigrama es muy conveniente para empresas que tienen mercados o clientes que se encuentran ubicados, por ejemplo, en zonas geográficas diferentes. Puede ser un ejemplo de esta organización empresas logísticas como por ejemplo Mercado Libre, Córdoba Vende,
o yéndonos al servicio directo, por ejemplo, lo que son los servicios de correo. Bien, estas organizaciones tienden a organizarse por los tipos de cliente. Por ejemplo, aquellos que se encuentran en Córdoba capital y se van a manejar con un cierto monto, entonces fíjense ya cómo hasta el precio que le van a poner a su servicio va a depender del cliente, como por ejemplo aquellos clientes que se encuentran en las zonas aledañas a Córdoba o aquellos que se encuentran en otras provincias. Esta sería una forma de organizar las funciones de la organización en base al cliente al cual nosotros queremos atender sus necesidades. Es una manera un poco más eficiente de organizar la estructura formal de cualquier organización que responde a la demanda por tipo de cliente y no se va a basar en la fabricación del producto. Habiendo repasado la departamentalización por la cual se puede ejecutar la estructura formal de una organización, vamos a introducirnos en la simbología para representar un organigrama. Esta simbología responde a una estandarización por la cual todos los organigramas permiten leerse de la misma manera. Entonces, son diversos símbolos que nos van a ayudar a la interpretación de los organigramas. Vamos a comenzar por el entagrama, que es un rectángulo en el cual se va a escribir o tipear la primera función y todas las funciones que querramos representar en el organigrama. Vamos a unir esta función con líneas continuas, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, según querramos mostrar o graficar el organigrama para relacionar esta primera función con las demás. Cuando se trata de funciones con el mismo nivel jerárquico, deben ir de manera paralela, es decir, en el mismo nivel de lectura. Ya sea que se trate que lo vamos a graficar de manera vertical, es decir, una debajo de la otra de acuerdo a su nivel de dependencia, o de manera horizontal, donde se van a encontrar de izquierda a derecha, de mayor a menor jerarquía. Entonces, las líneas continuas van a referir a una relación de dependencia funcional directa, es decir, vamos a estar mostrando el personal que depende de la organización. Cabe aclarar que estas líneas deben surgir de la parte del medio del entagrama al cual va a depender o de cuál va a surgir la próxima función y debe llegar a la parte del medio del próximo entagrama. De esta manera nos va a permitir una clara lectura de la responsabilidad y dependencia que existe entre una función y la otra. Queda entonces estudiar la definición de los cursogramas, también llamados diagramas de procedimientos o diagramas de secuencia. Los mismos representan gráficamente las secuencias de las operaciones en los circuitos administrativos. Es un recurso visual que facilita la interpretación empleando símbolos de uso genérico para universalizar su lectura y comprensión. El uso de esta herramienta permite representar con un alto grado de detalle cómo fluye la información y los materiales a través de canales de comunicación de la organización. Todas las organizaciones cuentan con recursos económicos, los cuales conforman el patrimonio del establecimiento. Cuando hay una modificación en el mismo, ya sea que hay un ingreso de recurso económico o una deuda a pagar, se va a realizar un comprobante o un documento comercial.
Los comprobantes deben ser claros y no ofrecer ninguna dificultad a quien debe llenarlos ni a su destinatario. Entonces vamos a definir los documentos comerciales como comprobantes de transacciones que sirven para probar las operaciones mercantiles que se han realizado y para registrarlas en los libros de contabilidad. Estos comprobantes siguen distintas etapas para cumplir con sus fines. En principio se confeccionan con todos los datos del hecho que reflejan. Inmediatamente se controlan, preferiblemente por un externo, quien llenó dicho documento para verificar los datos que coincidan con la realidad. Luego se trasladan desde su lugar de emisión hasta donde se utilizan, ya sea en la empresa del emisor o del destinatario. Esto puede ser físicamente o vía web. A veces se combinan entre ellos para lograr una mejor o más detallada información. Por último, se archivan en forma ordenada para facilitar su consulta en el momento oportuno. Los documentos comerciales se pueden clasificar según quien lo emite, según su efecto contable y según el tipo de operación que reflejan. Dentro de la clasificación según quien lo emite, tenemos los documentos propios y los documentos confeccionados por terceros. Dentro de los documentos propios, que son aquellos que emite la organización, tenemos una subclasificación. Aquellos que son comprobantes entregados a terceros, es decir, que la organización emitió y entregó, por lo cual se va a quedar con una copia, como por ejemplo las facturas o recibos, los cuales van a utilizarse para un control de las transacciones realizadas. Y luego tenemos los comprobantes internos, que son aquellos que se utilizan para registrar el movimiento dentro de la misma empresa o de sus departamentos o sucursales, como lo es, por ejemplo, un remito de mercadería de la casa central hacia la sucursal. Los documentos confeccionados por terceros, en cambio, son los que emiten otros entes u organizaciones y que se reciben para controlar y registrar las transacciones mercantiles que se han efectuado con los mismos. Como los documentos propios, también sirven para consulta. Según su efecto contable, es otra forma de clasificarlos. Tenemos aquellos contabilizables, los cuales respaldan hechos que modifican el patrimonio de la organización y por lo tanto deben ser registrados, como por ejemplo el efecto de una venta, la cual queda registrada en una factura. En cambio, los no contabilizables son aquellos que respaldan hechos que no originan variación patrimonial y por lo tanto no deben ser registrados, como por ejemplo una orden de compra donde se especifican materiales y formas en las que se va a pagar la compra cuando se efectúe. Por último, tenemos la clasificación según el tipo de operación que reflejan. Tenemos aquellos directamente relacionados con la compra de bienes y servicios, como lo son la orden de compra, la nota de venta, el remito, la factura y el ticket. Luego tenemos aquellos indirectamente relacionados con la compra, como por ejemplo la nota de débito, la nota de crédito, el recibo y el resumen de cuenta. Y por último, los relacionados con operaciones financieras, como son nota de crédito bancaria, cheque y pagaré. Vamos a ver el detalle de los documentos comerciales utilizados con mayor frecuencia. Los vamos a ir viendo de acuerdo al momento de la compra, aquellos que se dan antes, aquellos que se efectúan durante la compra, una vez que se efectúa, y aquellos que se emiten luego de realizada la facturación o la compra. Antes de la compra, podemos encontrar la orden de compra.
Especifica las características, las cantidades y las condiciones en que se va a dar la misma y significa un compromiso por parte del vendedor de cumplir con lo pactado. Es entonces un documento no registrable, ya que no proporciona un cambio en el patrimonio y es emitido por el comprador. Veamos ahora los documentos comerciales que se emiten cuando se efectúa la compra. Existe uno llamado nota de venta, el cual se va a emitir o entregar una copia al comprador y se va a hacer llegar el original a la fábrica para que ésta proceda a enviar las mercaderías vendidas. Fíjense que esta nota de venta se utiliza mucho cuando uno realiza una compra mediante internet, donde encarga distintos ítems de mercadería y luego la compañía les manda un email a ustedes incluyendo la información de cantidad de ítems que han comprado y de una descripción de los mismos. También se registra el precio de cada una de las unidades. Este documento es no registrable ya que aún no ha habido un cambio en el patrimonio y lo emite el vendedor. Luego tenemos la factura, que es un documento comercial que, emitido por el vendedor, contiene el detalle de las mercaderías vendidas, como así también las condiciones de pago o de venta. Este documento sí es registrable, ya que va a indicar un cambio en el patrimonio de la organización, es decir, hay un ingreso de dinero por una venta aceptada. En muchas de las compras que realizamos, no llevamos en ese momento la mercadería, sino que necesitamos el envío de la misma. En estos casos se emite un remito, el cual es un documento comercial que elabora la organización que vende y va a acompañar a la mercadería, indicando un detalle de la misma y la cantidad que se ha enviado. Este documento va a ser utilizado por el cliente para controlar que la mercadería enviada corresponda con la factura realizada y con lo que realmente está recibiendo. Después de enviada la factura, puede ocurrir que en la misma se haya cometido un error o que hubiésemos omitido algún artículo. Este inconveniente se subsana emitiendo una nota de débito, documento que nos sirve para aumentar a la cuenta del cliente los importes facturados de menos. Por el contrario, en el caso de que sea necesario disminuir de la cuenta del cliente algún importe cobrado de más, ya sea por un error u otro motivo, por un descuento otorgado con posterioridad a la venta, por ejemplo, se emite otro documento denominado nota de crédito, el que se utiliza para acreditar al cliente esa disminución de su deuda. Cuando el cliente nos abona el total o parcialmente lo que nos debe, se emite el denominado recibo, que es utilizado para que el pagador tenga un comprobante del pago realizado. Introduciéndonos en el detalle de las facturas que se emiten, podemos decir que existen diferentes tipos de facturas, las cuales difieren en la letra que se les corresponde. De esta manera tenemos facturas tipo A, B y C. Y para saber cuál es la letra que se aplicará en cada operación, primero es necesario saber las diferentes condiciones de contribuyentes frente al IVA. Tenemos entonces los responsables inscriptos. Esta condición está destinada a medianas y grandes empresas, las cuales tienen la obligación de presentar declaraciones juradas mensuales del IVA ante la AFIP. Luego tenemos los monotributistas, que es el denominado régimen simplificado para pequeños contribuyentes y, como su nombre lo indica, está destinado a pequeñas empresas. Tenemos también los sujetos exentos,
que es toda persona física o jurídica que realiza actividades que estén exentas de pagar IVA por ley. Por ejemplo, editorial de libros, establecimientos educacionales con título oficial, empresas de transporte, servicio doméstico, servicios médicos, entre otros. Luego están aquellos en calidad de no responsable. Es toda persona física o jurídica que realiza una actividad que está fuera del ámbito del gravamen. Por ejemplo, una inmobiliaria no constructora o una playa de estacionamiento del Estado. Por último, tenemos los consumidores finales, que son las personas quienes adquieren el bien para su uso o consumo personal. Bien, entonces, conociendo los distintos tipos de contribuyentes frente al IVA, podemos entender que para ellos, como compradores, el vendedor va a emitir facturas de distintos tipos, siendo, por ejemplo, una factura tipo A la que emite un responsable inscripto hacia un responsable inscripto. Factura tipo B, la que emite un responsable inscripto hacia un monotributista, una persona exenta, un sujeto no responsable o un consumidor final. Y una factura tipo C cuando un monotributo, un sujeto exento o un sujeto responsable efectúa una transacción y elabora este documento comercial para cualquier tipo de comprador. Continuando con el estudio de los documentos comerciales, seguiremos con los financieros, aquellos que se utilizan en el manejo de fondos. La aceptación de documentos financieros proviene de que estos se utilizan para todo lo relacionado con el movimiento de dinero de una entidad. En primer lugar, vamos a hablar del dinero en efectivo. Las funciones del dinero como medio de cambio y medida de valor facilitan el intercambio de bienes y servicios y la especialización de la producción. Sin la utilización del dinero, el comercio se reduciría al trueque o intercambio directo de un bien por otro. En una economía monetaria, el propietario de un bien puede venderlo a cambio de dinero, que se acepta como pago, y así evitar gastar tiempo y esfuerzo que requeriría encontrar a alguien que le ofreciese un intercambio aceptable. Esto sucedería en una economía con trueque. Por lo tanto, el dinero se considera como la pieza clave de la vida económica moderna. La tarjeta de crédito es otro medio de pago. Funciona como un préstamo que realiza una entidad financiera al titular de dicha tarjeta. Entonces, el titular puede utilizarla hasta un cierto límite y luego, al finalizar el cierre del periodo, debe abonar esta deuda. La tarjeta de débito, en cambio, cuando se utiliza, lo que ocurre es una transferencia de fondos desde la cuenta bancaria del titular de la tarjeta a la cuenta bancaria del negocio o empresa vendedora. Por lo tanto, es necesario contar con un depósito en caja de ahorro o en cuenta corriente para poder operar con este mecanismo. Otro medio de pago es el cheque. El cheque es una orden de pago librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Existen dos tipos de cheque, el cheque común y el cheque a pago diferido. El cheque común es aquel que se puede cobrar desde el mismo momento de la emisión. Por lo tanto, este cheque tiene solo una fecha, que es la de emisión. El beneficiario que recibe este tipo de cheque
tiene 30 días para cobrarlo desde el plazo de su fecha de emisión. Vencido este plazo, el banco no lo pagará. Cuando hablamos de cheque de pago diferido, es aquel que se puede cobrar desde la fecha de pago que figura en el mismo cheque. Es decir, que posee dos fechas, la de emisión y la de pago. Este tipo de cheque debe tener escrita la frase cheque de pago diferido. La fecha de pago no puede exceder los 360 días contados desde la fecha de emisión. Por último, estudiaremos el pagaré. El pagaré es un documento el cual es una promesa de pago, según la cual el deudor se obliga a pagar en fecha futura una suma de dinero. El pagaré en manos del beneficiario significa un derecho de cobro, en tanto que para el librador significa una deuda. El beneficiario conserva el pagaré hasta su vencimiento y cuando llegue esa fecha se presenta al librador para que se lo abone. En ese momento el beneficiario devuelve el pagaré al librador y él mismo lo destruye. Hay dos formas de emitir el pagaré. Con respecto al beneficiario, pagaré al portador o pagaré a la orden. Pagaré al portador no lleva escrito el nombre del beneficiario y es cobrado por cualquier persona que lo porte. En cambio, el pagaré a la orden figura escrito el nombre del beneficiario. Solamente esta persona puede cobrar esta deuda. Hemos llegado al final del encuentro.